Muy buenas noches, bienvenidos a una transmisión más del Grupo Cristiano Calle Belén. Es para mí un gusto saludarles, me acompaña mi esposa Laura y quería iniciar contándoles que este fin de semana estuve con mi esposa y mis hijos en el nuevo lugar de reunión del Grupo Cristiano Calle Belén en Costa del Este, al lado del edificio, justo, pues básicamente en el complejo donde está la BMW. Está muy bonito, quiero exhortarles a que estemos orando para que pronto podamos encontrarnos ahí, ¿verdad, Laura? Así es. Esta noche tenemos algo muy especial, así que nos alegra que estés aquí viendo esta transmisión. Hoy nos acompaña alguien que forma parte de Calle Belén en realidad. Ella vive en El Salvador y desde antes de la pandemia y ahora en la pandemia nos sigue acompañando. Es Silinia Prada, la queremos muchísimo y sabemos que Dios tiene un mensaje que la va a usar esta noche para contárnoslo. Adelante, Silinia. Hola amigos de Calle Belén, qué bendición estar con ustedes y compartir la palabra de Dios para fortalecer nuestra vida espiritual y nuestra fe en Cristo. Estaba recordando cuando estaba más pequeña y fui a un campamento con mi hermana, cuando mi papá nos recogió. En el camino nos iba contando acerca de una sorpresa que nos tenía preparado en la casa. Y mi hermana y yo estábamos súper emocionadas en el carro tratando de adivinar qué podría ser lo que hay en la casa. ¿Cuál sería esta sorpresa? De repente un juego de Atari o otra cosa así divertida para nosotras. Y al llegar nos saca la sorpresa y es un disco, un álbum del artista Olivia Newton-John. ¿Qué piensan ustedes sentimos nosotros en ese momento? Yo me sentí un poco decepcionada y mi papá, pobrecito, se quedó como pensando, yo esperaba que estuvieran brincando de felicidad. Y esta ilustración se las menciono porque a veces cuando queremos compartir con alguien acerca del Señor y hablar de lo que ha hecho en nuestra vida, de su salvación, la gente tiene ese tipo de reacción. Estás en la religión o la salvación, o nosotros mismos también. Se pierde el brillo cuando decimos, tengo la salvación de Dios. Pero el salmista David decía en el Salmo 18, tú eres la fuerza de mi salvación. La salvación para nosotros es una fuerza y algo tan grande, algo que nosotros realmente no podemos comprender del todo. Por eso todos los días tenemos que estar alimentando nuestra salvación, porque se nos escapa de nuestra mente tan reducida la grandeza de lo que Cristo hizo por nosotros y todavía lo que nos espera cuando por fin logremos alcanzar del todo la salvación estando en su presencia. Entonces, algo parecido le había sucedido a los Gálatas. Habían comenzado bien en los caminos de Dios, pero por alguna razón sentían que no era suficiente depender de la gracia de Dios, de este regalo de Dios. Ellos tenían que regresar otra vez y cumplir ciertos requisitos de la ley de Moisés, porque podría ser que seguir a un Salvador que fue crucificado, algo que era una maldición, algo que era para los criminales, no se ve muy bien. Mejor vamos a aplicar un poquito de este ingrediente acá en la ley para que seamos personas
más justas delante de Dios y hasta suena mejor. Y el consejo que el apóstol Pablo les da es uno de mucha preocupación porque él ve venir otro evangelio. Un evangelio que requiere darle una ayudita a Dios para que seamos más justos. Entonces ya no es suficiente el sacrificio del Señor. Y Pablo les dice en Gálatas 1, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si ustedes van a seguir poniendo en práctica la ley de Moisés, las ordenanzas que hay allí, entonces ustedes están metiéndose en un yugo de esclavitud. Y esto lo sacó de Pedro de Hechos 15. Porque era como volver a ser esclavos, regresar a eso y no seguir en la gracia de Dios, bajo la cual habían recibido el Espíritu de Dios. Entonces, hoy nosotros tenemos que tener mucho cuidado y hacernos prácticamente todos los días, cuando estamos buscando ese balance de cómo anda el mundo, ¿verdad? Con las noticias, qué está sucediendo con nuestro entorno, cuando estamos poniéndonos al tanto de la situación actual, porque es necesario. A veces nos podemos llenar de angustia, nos llenamos de mucho temor, dejamos que el ambiente nos absorba y tenemos que preguntarnos, ¿estoy firme en la libertad a que Dios me ha llamado o estoy siendo esclavizada por lo que está sucediendo a mi alrededor? Entonces hay dos clases de libertad que llegan a nuestra vida. Hay una libertad que es negativa, es la que nos presenta opciones para hacer lo que tú quieras, es la que te ofrece libertad sin restricciones. Y a veces la gente nos acusa a los cristianos de que nosotros no tenemos libertad de hacer lo que nosotros queremos hacer, porque ellos piensan en una libertad que realmente es negativa, porque es una libertad de que simplemente yo vivo para hacer lo que yo quiera, porque de eso se trata la vida. Vive y disfrútala. Esa es una libertad negativa. La positiva es una libertad donde nosotros somos libres para hacer y para ser algo mejor. Encontramos nuestro propósito, queremos buscar nuestra pasión, pero de una forma correcta. Queremos encontrar nuestra razón para vivir, y por eso tenemos ciertos sacrificios que hacemos porque preferimos aquello. Por ejemplo, el joven celebra su fin de año, está terminando sus estudios y viene la fiesta, las reuniones donde hay licor, donde hay toda clase de travesuras. Pero el joven que quiere la libertad positiva dice, yo quiero lograr mi mejor objetivo, por eso yo no voy a buscar una sustancia que me intoxique y desvíe mi juicio, porque yo prefiero la libertad. Si eres cristiano, la libertad que me ofrece a mí el gozo de la salvación, la presencia de Dios en mi vida. A Pablo le preocupaba que este nuevo evangelio, que requería de un ingrediente humano, porque ya no sería suficiente la gracia de Dios, distorsionara la obra tan grande y libertadora que Jesús logró en la cruz y al resucitar de entre los muertos. Nosotros somos justificados mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice Romanos capítulo 5. La fe no es simplemente que yo creo, en mi mente tengo un concepto de Dios, o me parece bonito un Salvador como Jesucristo y su humildad y sus características de un ser muy ejemplar. La fe implica algo mucho más que eso. Jesucristo, cuando predicaba, vemos en Marcos 1, él decía, arrepiéntanse y crean en el evangelio. La fe conlleva un ingrediente de arrepentimiento y de una vivencia del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Hay que hacer un repaso rapidito de qué es nuestro evangelio. Los 4 ingredientes principales de nuestro origen. ¿Quién nos ha creado?
¿qué ha pasado con el ser humano? ¿Por qué el mundo está en un estado caído, donde es tan observable la falta de credibilidad, el deterioro, la corrupción? ¿Cuál viene siendo entonces nuestra forma de cambiar? La redención. Ahí es donde Dios interviene y nos salva haciéndose hombre y llevando Él nuestro castigo y redimiendo nuestras vidas en esa cruz del Calvario. Y luego al resucitar ya vemos que tenemos nuestra restauración prometida. Entonces, en todo esto no hay ni un solo ingrediente humano que nos pueda justificar, porque simplemente el arrepentirnos y seguir en el Evangelio de Jesucristo, obedeciéndole, ahí está la justicia, porque es Jesús el que nos justifica. Pero ¿cómo llegó esto a los Gálatas? ¿Cómo sucedió que ellos de repente se empezaron a desviar de la gracia de Dios? Dice en el versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que los llama. Vino una persuasión. Uno puede comenzar bien con Dios, pero quitar la mirada de Jesús con ideas que son plantadas en la mente. No por Dios, pero por ideas humanas. El Señor nos ha liberado de nuestros pecados. El Señor derrotó el poder que el pecado tiene sobre nosotros. Pero nosotros tenemos que cooperar con Él para vivir en esa libertad que Él ha logrado por nosotros. Y no es con mi fuerza, es porque Él nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos en esa manera de vivir que agrada a Dios. Hay un evangelio nuevo que está siendo está introducido en la sociedad, pero también puede entrar en las iglesias y de hecho en muchas iglesias está presente. Y es el evangelio de la justicia social, donde yo tengo que reparar mis daños a la sociedad cumpliendo con ciertos requisitos para yo entonces lograr una sociedad más justa. Y los jóvenes, pienso más que todo en los jóvenes, deben de tener mucho cuidado con esta persuasión, porque aunque como cristianos necesitamos ser voces de la verdad y defender al marginado y cumplir nuestro rol social de darle suspiro a la sociedad de tanta opresión, lo importante es que nosotros no estemos siguiendo una ideología o estemos aliados a una idea humana de lo que es la justicia, pero entendamos que nosotros tenemos que seguir la verdad. Hay muchas promesas para mejorar la sociedad, pero entonces nosotros tenemos que tener cuidado de entender que por más que hagamos justicia, el que derrota el poder del pecado sobre nosotros, que es lo que causa la injusticia, es Jesucristo, no nosotros. Tenemos siempre que llevar a las personas al conocimiento de entender que nuestra justicia no se compara con el poder que Dios tiene para liberarnos del poder de nuestra naturaleza humana que procura vivir siempre opuesto a la voluntad de Dios. Y Jesús es el que nos da su Espíritu para que vivamos en su justicia. Este tipo de evangelio de justicia social para traer igualdad, derechos humanos, no tiene nada que ver con el evangelio de Jesucristo. Al contrario, lo combate. Combate y tiene como objetivo destruir cualquier idea que no vaya de acuerdo con el discurso de este evangelio, ya sea de igualdad, de derechos y de tantas cosas que son realmente batalla de ideas que están en nuestro ambiente. Esto es algo tan sutil que tenemos que observar por el ejemplo de Eva.
Cuando nosotros vemos en Génesis 3, el momento en que la serpiente engaña a Eva, la serpiente le presentó una persuasión que no parece mala idea. Con que Dios te ha dicho que no debes comer de este árbol, con que te dijo que vas a morir. Y Eva comienza a mirar y a notar que el árbol la puede hacer más sabia. De repente no estaba conforme con el conocimiento que tenía a la par de Dios y quería adquirir una sabiduría mayor. Y uno diría, ¿pero qué tiene de malo? Que se te abra la mente. ¿Qué tiene de malo adquirir más sabiduría? Y observamos que la sabiduría en que cayó Adán y Eva fue una que los llevó a independizarse de Dios. Una sabiduría egoísta, una que sirve a mis intereses, no como la sabiduría de Salomón, que le pidió sabiduría a Dios para poder administrar al pueblo de Dios. Él reconoció en humildad, qué difícil esta situación, necesito que me ayudes a guiar a este pueblo que es tuyo. Una gran diferencia, pero entró la persuasión a Eva y hoy en el mundo estamos viviendo los resultados de cómo se busca conocimiento y sabiduría, pero no para ponerla al servicio de Dios en humildad y glorificarlo a Él, sino cómo puedo servir a mis propios intereses egoístas. Por eso Pablo advierte y dice, esta persuasión no proviene del que los llama. Tenemos que evaluar lo que me persuade a mí, de dónde viene. Y sigamos con este siguiente punto. ¿A qué libertad nos ha llamado el Señor? En Gálatas capítulo 5:13 dice que fuimos llamados a libertad, solamente que no la usemos como pretexto para la carne, sino que nos sirvamos por medio del amor los unos a los otros. Siempre pensando cuál será el bien para mi prójimo. ¿Cómo podemos vivir en esta libertad? Vivimos en ella cuando caminamos en el amor de Dios. Caminamos en el Espíritu si caminamos en su amor. Nosotros caminamos del lado espiritual de nuestra naturaleza humana. Tenemos que buscar, revisar y decidir, situarnos que vamos a andar del lado donde va nuestra vida espiritual. No vamos a complacer la carne. Dice Nahum capítulo 1 versículo 7, algo muy grande. Dice, bueno es el Señor. Cuando caminas de tu lado espiritual, estás caminando del lado bueno. Bueno es el Señor, es una fortaleza en el día de angustia y conoce a los que en Él confían. Dice Gálatas 4:4 que el Espíritu de Dios se ha derramado en nuestros corazones y clama en nosotros, Abba Padre. Cuando caminamos en el Espíritu, de ese lado bueno de nuestra vida espiritual, el Espíritu de Dios está con nosotros y clama un acercamiento a Dios como nuestro Padre. Y cuando tú oras a Dios, dice la palabra de Dios, bendito sea el Señor que me aconseja. Uno viene a Dios con sus oraciones y está hablando con Él y al rato te das cuenta que hay una revisión de actitud y cambias la forma de orar. Hay una realidad de nuestra libertad se va puliendo y perfeccionando en nuestra vida de oración y siempre orar debe ser algo que nosotros queremos hacer ansiosamente con una actitud positiva y buena, porque Él nos conoce y cuando nos exponemos delante de Él en oración, en esa libertad que nos ha dado, nosotros sabemos quiénes somos y quién es Dios. ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios por una situación y no nos ha contestado en la manera que oramos, pero responde después? Contesta la oración, pero vimos un resultado distinto que es mucho mejor. Y por último, nosotros tenemos que preguntarnos siempre, ¿es esta la libertad
a la cual Dios me ha llamado. Es esta la libertad que Cristo logró por mí. Cuando nosotros estamos en una dificultad, en una prueba, en una ansiedad, en una frustración, ¡ay, qué inepto soy! Las cosas, esto ya no hay salida para esto, y nos encerramos en ese nudo de sentir que tenemos que por nuestra propia fuerza ver cómo salimos de algo. Nos arrebatamos, nos desesperamos, como le pasó a Pedro, que empezó a hundirse al mirar la situación. Tenemos que preguntarnos, ¿esta es la libertad a la cual Dios me llamó? Que no me llamó a vivir en gozo, a vivir en amor, a vivir en confianza, a vivir en paz. El Señor nos ha llamado a tener una actitud de no vivir a un yugo de esclavitud a nuestro carácter y las tendencias de nuestra carne, para vivir como Cristo, poder dormir durante una tormenta. Que Dios bendiga el sueño de ustedes. Entonces, estemos firmes en nuestra libertad. Es una revisión diaria que nos tenemos que hacer. Andemos alertas a las persuasiones que llegan a nuestra vida para desviarnos del camino y de la verdad. Y recordemos que a una libertad positiva nos llamó al Señor. Es un sacrificio, pero la recompensa es muy grande. Vamos a orar. Padre, yo te pido en este momento por cada situación que vivimos a nivel personal, a nivel de nación, a nivel de hogar, a nivel de vida espiritual y nuestra relación contigo. Pedimos libertad para nuestro país, la libertad que viene de que el Evangelio sea anunciado con poder. Pedimos que nos ayudes a estar firmes en la libertad de vivir como hijos tuyos, llenos del espíritu de gozo, obedeciéndote, Señor, y llevando todas las tentaciones que nuestra carne pudiese tener, todas las tendencias contrarias a ti, que podamos ver que tú, que triunfaste sobre el pecado, nos ayudes a dominar estas cosas y someterlas a ti. Señor, la salvación tuya está más cerca ahora de cuando creímos. Te pedimos que sigamos viviendo en la libertad a la cual tú nos llamaste y a estar firmes en ella. Amén. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Muchas gracias, Silinia, que el Señor te bendiga enormemente. A mí me llamó poderosamente la atención ese tema de que hoy por hoy hay muchas cosas que quieren como adherirse o complementar la palabra de Dios. Realmente eso cuando uno lo pone a la luz de lo que dice la palabra de Dios, uno se da cuenta que realmente no procede y no es así. Y me encantó esa invitación de realmente poder comprobar esto con la verdad de Dios y comprobar cuál es realmente su voluntad conforme a lo que está en la palabra de Dios. ¿Qué te llamó la atención a ti, Lauri? A mí me impresionó que en Jesucristo somos verdaderamente libres. Y podría parecer para las personas que no han conocido a Cristo que se nos quita cierta libertad, pero realmente en Cristo sí somos verdaderamente libres. No hay nada que nos ata, no hay ataduras, no hay cadenas, y todo lo que el Señor nos permite disfrutar nos libra de cometer errores, nos libra de dolores y nos da su verdadera paz a cambio en medio de esa libertad. Totalmente, y es que, como decía Silinia, esas cosas que pueden aparentar ser una libertad terminan encadenándonos con otras cosas. Y me recuerda ese versículo que dice, es un versículo tan conocido, tan escuchado, tan sonado, que dice que vamos a conocer la verdad, que es Jesucristo, y la verdad nos va a hacer libres. Entonces nos va a librar de todos esos dolores de cabeza, de las cosas que el mundo pinta como si fueran realmente una libertad. Qué tremenda palabra. Laura, tenemos un par de anuncios. Sí, de hecho tenemos dos cosas importantes antes que se vayan. La primera es que acaba de culminar los cursos de estudios de la palabra. Estudiamos Daniel y Apocalipsis y los animamos a que se inscriban para que también podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y dos, es que tenemos ahora una interpretación por el grupo de alabanza de Calle Belén, muy hermosa canción, Me cubre tu gracia. Queremos animarles a que se conecten con Dios con esta canción tan preciosa,
Y no dejen de reunirse, toquen la campanita de esa notificación y estemos orando fuertemente para que pronto nos podamos encontrar en el nuevo lugar de reunión. Que Dios les bendiga, nos vemos la próxima. Si veo en tus ojos, no dudo de lo que me traiga el futuro. Si estás a mi lado, camino confiado en un mundo lleno de voces, en un mundo frío y sin nortes. Escucho tu voz, no tengo temor. Por muy oscura que la noche esté, y aunque todo se derrumbe, tú nunca me dejarás. Y cada mañana me cubre tu gracia, me acompaña en cada paso tu amor. Me das esperanza, proteges mi alma. Es en tus ojos donde encuentro quién soy. Eres mi canción, eres mi pastor, mi Dios. Cuando me enfrento a la prueba y el viento mi fe tambalea, tú estás en mi barca, sé que nada me falta. Y aunque parezca que nada tiene sentido,